Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio del noticiero, las noticias del día, pendientes de toda la actualidad de las últimas horas, pendientes de lo que está sucediendo en Taiwán, donde actualmente decenas de buques de guerra y aviones chinos están operando alrededor de la isla. El número de aviones chinos detectados por Taiwán en la isla, cerca de la isla, es actualmente de 49. El ejército de Taiwán responde a los ejercicios de China desplegando baterías de misiles antibuques supersónicos Xiong-Fen 3 y sistemas de defensa aérea alrededor de Taiwán. Un buque de guerra de la Armada taiwanesa y un buque de guerra de la Armada china se encontraron cara a cara, según apuntan varias fuentes. La Marina taiwanesa advirtió a un buque de guerra chino que se acercaba a las aguas territoriales de Taiwán y le pidió que cambiara de rumbo, de lo contrario sería atacado. Si bien el mercado de valores taiwanés se ve afectado por la tensión en la región es muy alta, las actividades militares son intensas en estos momentos. Precisamente el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, ha calificado este jueves los ejercicios militares de su país en torno a Taiwán como una poderosa respuesta a las provocaciones de quienes buscan la independencia de la isla. En una conferencia de prensa, Wang añadió que el ejército también debería ser una advertencia seria para todas las partes externas que intentan interferir en el asunto. También ha insistido en que las acciones de China no se desvían del derecho internacional. Los ejercicios se produjeron después de que China impusiera sanciones a varias empresas de producción militar en Estados Unidos por, entre otras cosas, las ventas de armas de Washington a Taiwán. Precisamente, dependientes de Taiwán, hablamos del nuevo presidente taiwanés, William Lai Ching-te. Aseguró que su gobierno mostrará determinación a la hora de proteger la isla alrededor de la cual China desplegó, como les contamos, intensas maniobras militares, que está previsto además que continúen este viernes. Dice el presidente taiwanés que en este momento la comunidad internacional está prestando mucha atención a lo que sucede en el entorno de Taiwán. Frente a los desafíos y amenazas externos, apunta que van a continuar defendiendo el valor de la libertad y de la democracia y protegiendo la paz y la estabilidad regionales, según aseveraba el mandatario durante un acto en la sede de la Brigada de Infantería de Marina. En su discurso, en el que no se refirió explícitamente a los ejercicios por parte de China, Lai ha resaltado su confianza en el ejército isleño. De hecho, ha pedido a todos los ciudadanos que estén tranquilos. Dice que como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, su responsabilidad es proteger a su país y proteger las vidas y propiedades de todo el pueblo taiwanés. Añade que va a estar en el mismo frente que sus hermanos y hermanas del ejército para proteger conjuntamente la seguridad nacional. Miramos también a la respuesta de Estados Unidos. Está instando enérgicamente a China a moderación en medio de estos ejercicios en Taiwán. La agencia FP, la agencia France Press, habla de que Estados Unidos insta a China a mostrar moderación después de que lanzara, como les contamos, ejercicios militares cerca de Taiwán. Es lo que apunta este jueves un alto funcionario estadounidense que describe las acciones por parte de China en Taiwán como imprudentes. Añade que están instando encarecidamente a Beijing a actuar con moderación, es lo que dice este alto funcionario de la administración Biden bajo condición de anonimato. Apunta que las acciones de China fueron imprudentes y arriesgaron una escalada y erosionaron normas de larga duración. Por su parte, el ejército de Taiwán ha movilizado a sus fuerzas, confiado en que podría proteger a la isla después de que China haya iniciado este jueves 2 días de ejercicios de castigo alrededor de Taiwán, en lo que dijo que era una respuesta a los ataques separatistas. Los ejercicios en el estrecho de Taiwán y cerca de grupos de islas controladas por Taiwán que se encuentran junto a la costa china se producen apenas 3 días después de que Lai Ching-te asumiera el cargo como nuevo presidente de Taiwán, un hombre que Beijing está calificando como separatista. China, que considera Taiwán como su propio territorio, denunció el discurso de toma de posesión de Lai este lunes, en el que pidió a China que detuviera sus amenazas, y el martes hubo respuesta por parte del ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, que calificó al propio Lai de vergonzoso. Lai Ching-te ha ofrecido repetidamente conversaciones, pero China la ha rechazado. Dice que solo el pueblo de Taiwán puede decidir su futuro y rechaza las reclamaciones de soberanía por parte de Beijing. Pendientes también de Oriente Medio, les contamos que el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha dicho este jueves que Israel desplegará fuerzas adicionales en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, con el objetivo de crear, dice, las condiciones para el regreso de los rehenes. Dice Gallant que están fortaleciendo sus esfuerzos contra Rafah, que esta operación va a continuar y va a aumentar con más fuerzas en tierra, más fuerzas desde el aire y alcanzando sus objetivos. Dice Gallant que el objetivo es asestar un golpe muy duro a Hamás, privarlo de sus capacidades militares, según cita el periódico The Times of Israel, con declaraciones del propio Gallant. Por su parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, y su homólogo israelí reconocieron un interés compartido en la derrota duradera de Hamás y la liberación urgente de todos los rehenes durante su última conversación, según ha compartido el Pentágono.
Pendientes también del reconocimiento del Estado palestino. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha hablado con el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. En X ha señalado que le ha agradecido el anuncio realizado esta mañana en el Congreso de los Diputados sobre el próximo reconocimiento del Estado palestino. El jefe del Ejecutivo confía en que se sumen otros países y defiende que España abre el camino a otros países europeos. El reconocimiento no es el final, dice, pero cree que la solución de dos estados ayudará a la solución pacífica del conflicto. Escuchamos a Pedro Sánchez. Cuanto esté en nuestra mano, mandando ayuda humanitaria, como estamos haciendo, asistiendo a los refugiados y desplazados, como estamos haciendo, pero también usando todos los resortes políticos que están en nuestro alcance para decir alto y claro que no vamos a permitir que se destruya por la fuerza la posibilidad de los dos estados, que es la única solución justa y sostenible a este terrible conflicto. Por eso, señorías, quiero comunicarles que tras haber consensuado la decisión entre los dos partidos que formamos el Gobierno de coalición progresista y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. Este reconocimiento por parte de España, Noruega o Irlanda está provocando también una respuesta por parte de Estados Unidos. Joe Biden afirma que las negociaciones directas son la mejor manera de avanzar sobre el Estado palestino. Cada país, dice, puede tomar su propia decisión sobre si reconoce o no un Estado palestino. Es lo que apuntaba este miércoles la Casa Blanca. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cree que las negociaciones directas entre las partes son el mejor enfoque. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, hizo los comentarios en una rueda de prensa después de que Irlanda, España y Noruega anunciaran que reconocerían un Estado palestino el 28 de mayo, lo que provocó una irada respuesta por parte de Israel. Miramos también a Mar Rojo. El ejército de Estados Unidos ha asegurado haber derribado 4 drones lanzados por los hutíes desde Yemen al considerar que presentaban una amenaza inminente a la navegación en la zona en el marco de los ataques del grupo en aguas del Mar Rojo, el Golfo de Adén y el Océano Índico. El mando central de Estados Unidos ha especificado en un comunicado publicado en su cuenta en X que los derribos tuvieron lugar en torno a las 3:15 hora local del miércoles, antes de resaltar que fueron lanzados desde zonas controladas por los hutíes en el país asiático. Los hutíes han lanzado ataques contra el territorio de Israel y contra buques a los que achacan algún tipo de relación con el país a raíz de la ofensiva desatada contra la Franja de Gaza tras los ataques de Hamás del pasado 7 de octubre. Los hutíes han prometido mantener estos ataques hasta el fin de la ofensiva israelí. Precisamente el líder de los hutíes de Yemen, Abdul Malik al-Houthi, ha dicho este jueves que una de sus operaciones de esta semana ha tenido como objetivo el mar Mediterráneo. La agencia Reuters reporta esta información, aunque avisa de que no se ha informado ningún incidente en el área y no ha podido verificar de forma independiente el contenido de la declaración. Los hutíes amenazaron ya hace semanas con ataques en el Mediterráneo. Ahora anuncian que esta misma semana se ha producido uno de estos. El primer ministro británico, Rishi Sunak, anunció este miércoles que las elecciones generales se celebrarán el próximo 4 de julio. La votación puede suponer el final de 14 años de gobierno del Partido Conservador en Reino Unido, al menos según dicen las encuestas, que muestran desde hace meses una ventaja de más de 20 puntos a favor del Partido Laborista. El primer ministro hizo su anuncio en la tarde de ayer delante de Downing Street, bajo la lluvia, sin paraguas y mientras sonaba en la calle a todo volumen la música de Things Can Only Get Better, la canción de campaña de Tony Blair cuando arrasó contra el Partido Conservador en las elecciones de 1997. Escuchamos a Sunak sorprendiendo. Dice que habrá elecciones el 4 de julio. Is the moment for Britain to choose its future. To decide whether we want to build on the progress we have made or risk going back to square one with no plan and no certainty. Earlier today, I spoke with His Majesty the King to request the dissolution of Parliament. The King has granted this request, and we will have a general election on the 4th of July. This election will take place at a time when the world is more dangerous than it has been since the end of the... En su discurso de unos pocos minutos, Sunak recordó el sufrimiento en la pandemia, los actos de generosidad de entonces y las ayudas a empresas y trabajadores que aprobó como ministro de Economía de Boris Johnson. Prometió protección, dijo haber cumplido su promesa en el cargo de devolver la estabilidad económica a su país y citó la bajada de la inflación, aunque reconoció no haber acertado con todo. Decía Sunak que esto es solo el principio, pero eso sí, su partido gobierna desde 2010 prácticamente 14 años y ahora está en una situación cada vez más complicada.
Precisamente hay alarmas en Reino Unido, ojo, porque el gobierno británico pide a los ciudadanos que se preparen para lo peor, desde una pandemia hasta un ataque nuclear. El Ejecutivo asegura que viven unos años muy peligrosos y que tienen que estar preparados para lo peor, según Daniel Postigo. Entre los productos que piden que se almacenen se encuentran radios, velas y comida. Según Daily Mail, el viceprimer ministro Oliver Dowden recomienda a los británicos prepararse un kit de supervivencia para hacer frente a posibles emergencias. Los supermercados, eso sí, advierten de que no hay que realizar compras de pánico mientras el gobierno anuncia la creación de una página web con instrucciones en caso de catástrofe. Reino Unido quiere que sus ciudadanos se preparen para lo peor. Instan a los británicos a almacenar agua, comida enlatada, toallitas higiénicas, velas y radios de pila o de cuerda para resistir 3 días sin agua y electricidad. El gobierno ha abierto una página web para que sean conscientes de los riesgos en su zona y así puedan tomar el control y planificar en caso de ataque nuclear, dicen, pandemia o inundación. Pendientes también de Europa, les contamos que casi 8 de cada 10 europeos, en concreto el 77%, están a favor de una política común de seguridad y defensa entre los países de la Unión Europea, mientras que más de 7 de cada 10, el 71%, están de acuerdo en que la Unión Europea debe reforzar su capacidad para producir equipos militares e invertir en la industria de defensa. Son los datos del último Eurobarómetro publicado por la Comisión Europea a apenas 2 semanas de las elecciones europeas y en el que casi 3/4 partes de las personas encuestadas, el 74%, afirman que se sienten ciudadanos de la Unión Europea, el nivel más alto en más de 2 décadas. Dicen que esto es cuanto menos alentador, es lo que destaca el vicepresidente comunitario Margaritis Schinas en una conferencia en el Foro Europa celebrada en Bruselas. Precisamente mirando a Europa, hablamos del presidente francés Emmanuel Macron. Ha dicho en una visita a Nueva Caledonia que no tiene intención de impulsar la reforma electoral que provocó disturbios mortales en el territorio francés del Pacífico. Pidió que se levantaran los bloqueos en el archipiélago, lo que permitiría poner fin al estado de emergencia impuesto la semana pasada. Macron ha propuesto renovar el diálogo entre Nueva Caledonia y el gobierno francés y tener una actualización de los progresos dentro de un mes, con la esperanza de alcanzar un acuerdo político. También anunció que Francia proporcionará ayuda de emergencia para cubrir parte de los daños causados por los alborotadores. Macron tenía un nuevo frente ante sí y ahora recula después de los disturbios que se han vivido en los últimos días en Nueva Caledonia. Mientras tanto, Francia ha ensayado con éxito el primer disparo de un misil nuclear supersónico renovado, es lo que anuncia el ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, según informa EFE. El ensayo se realizó en vuelo desde un avión Rafale de las Fuerzas Aéreas Estratégicas y el misil era un ASMPA renovado, pero sin carga militar a bordo. La operación estaba prevista desde hace tiempo, según anunciaba Lecornu en X este miércoles, aunque ha tenido lugar poco después de maniobras nucleares rusas cerca de la frontera de Ucrania. El éxito de la operación, dice, muestra la ambición de la disuasión nuclear francesa y su credibilidad operacional, según añadía el propio Lecornu. Hablamos también de Estados Unidos. Es que se espera que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, designe a Kenia como un importante aliado fuera de la OTAN durante una visita de Estado de 3 días del presidente keniano William Ruto esta semana, según apunta una fuente familiarizada con los planes. Kenia sería el primer país de África subsahariana en recibir la designación, lo que refleja el impulso de Washington para profundizar las relaciones con la nación de África Oriental, que durante mucho tiempo también ha tenido estrechas relaciones con Rusia y con China. Dicen que esto también es importante porque es el primer aliado para nosotros fuera de la OTAN en el África subsahariana, es lo que añadía un funcionario estadounidense. La noticia llega mientras el presidente de Kenia, William Ruto, se encuentra en una visita de Estado de 3 días a Estados Unidos durante esta semana, donde Ruto se ha reunido con Biden precisamente en la Casa Blanca este miércoles. Hablamos también de la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen. Ha pedido este jueves a los países del G7 que sean más ambiciosos a la hora de utilizar los activos rusos congelados por los países occidentales para ayudar a Ucrania. Dice Yellen que apoyan la decisión de la Unión Europea de utilizar los beneficios inesperados generados por estos activos, pero también dice debemos continuar nuestros esfuerzos colectivos a favor de opciones más ambiciosas, teniendo en cuenta todos los riesgos asociados y actuando juntos. Es lo que apuntaba Yellen en la cumbre de finanzas del G7 en Stresa, Italia. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos va a anunciar una ayuda militar adicional de 275 millones de dólares en ayuda militar para Ucrania este viernes, según están apuntando fuentes oficiales citadas por Associated Press
Este jueves la nueva financiación incluirá el sistema de cohetes de artillería de alta movilidad HIMARS junto con municiones de artillería de 155 y 105 milímetros, según compartieron los funcionarios que solicitaron el anonimato. Según los medios de comunicación, Washington ha entregado casi 51.000 millones de dólares en ayuda militar a Kiev desde febrero de 2022. El informe se produjo después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidiera más suministros militares contra las bombas guiadas utilizadas por Rusia. Pendientes precisamente de Rusia, de la respuesta de Putin a la congelación de los activos rusos, ojo porque hay golpe. Estados Unidos va a pedir, ha firmado ya un decreto que permite la incautación de propiedades estadounidenses. Hacemos una pausa de 2 minutos y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. En Arkia Banca nuestros clientes son lo primero. Por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo combinando fondos consolidados y diversificados tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Arkia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. ETF. Seguro que habéis escuchado estas 3 letras juntas y es que es el acrónimo en inglés de Exchange Traded Fund. ¿Y qué es un Exchange Traded Fund? Pues un fondo cotizado, que no es otra cosa que una bolsa de activos que pueden ser iguales o distintos que cotizan en bolsa. Recientemente está sonando mucho estas 3 letras porque se ha aprobado a principios de 2024 un ETF sobre Bitcoin y casas como Vanguard o BlackRock están comercializando este ETF desde sistemas regulados, cosa que hasta ahora no era posible. Si queríamos comprar bitcoins teníamos que trabajar en un exchange y no están regulados. Por tanto, es especialmente importante que entendáis que desde principios del 2024 se puede operar este tipo de producto de manera totalmente regulada y con todas las garantías. Ya vuelta a Negocios Televisión, pendientes de la última hora, pendientes del golpe de Putin a Estados Unidos. Les contamos que el presidente ruso ha firmado hoy un decreto sobre los mecanismos especiales para compensar los daños ocasionados a Rusia por las sanciones de Estados Unidos y que prevé la confiscación de bienes estadounidenses. El correspondiente decreto, publicado este jueves en el portal de informaciones legales del gobierno ruso, establece la posibilidad de compensar los daños ocasionados al Estado ruso y el Banco Central de Rusia a través de un juicio por medio de la confiscación de propiedades del Estado o de personas físicas de Estados Unidos en Rusia. Esto afectaría a acciones, participación en el capital de personalidades jurídicas en Rusia y derechos de propiedades, según está apuntando este documento. El decreto, que entra en vigor desde el momento de su publicación, es una respuesta a los esfuerzos de Occidente por transferir a Ucrania las ganancias generadas por los activos rusos congelados desde el comienzo de la guerra, según está informando la agencia EFE. Mientras tanto, Rusia ha denunciado hoy los intentos de las potencias occidentales de convertir el espacio exterior en un campo de batalla con el despliegue de armamento. Dice que hay especial inquietud que la causa, la aspiración de los países occidentales de convertir el espacio en un teatro de acciones militares, es lo que aseguraba Yuri Borisov, jefe de la agencia espacial rusa Roscosmos. Borisov hizo estas declaraciones durante la reunión mantenida en Moscú entre los jefes de agencias especiales del grupo de países emergentes BRICS, que incluye a China, Rusia, Brasil, India, Sudáfrica e Irán, entre otros. Dice Borisov que es necesario mantener el espacio libre de armas
y conflictos. Miramos también al presidente ruso que viaja hoy a Bielorrusia en visita oficial tras el inicio este martes de las maniobras nucleares tácticas en el distrito militar sur, en las que también va a participar la antigua República Soviética. Putin se reunirá esta misma tarde en Minsk con su colega bielorruso Alexander Lukashenko, aunque la visita propiamente tendrá lugar este viernes, según informa Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, en rueda de prensa. Ha precisado que ambos mandatarios abordarán en el Palacio de la Independencia de la capital bielorrusa el desarrollo de la asociación estratégica entre ambos países, las perspectivas de integración en el marco de la Unión Estatal y también asuntos claves de la agenda internacional. Además de la cooperación bilateral, Putin y Lukashenko también tratarán el reforzamiento de la seguridad común, la situación en la región y la reacción conjunta ante las amenazas que representa la OTAN. Miramos también a Noruega. Ha anunciado este jueves que introducirá nuevas restricciones al acceso de turistas rusos a partir del 29 de mayo, lo que impedirá en la práctica su entrada en este país nórdico, salvo algunas excepciones. Los ciudadanos rusos, cuyo propósito es el turismo y otros viajes no esenciales, serán expulsados en la frontera. La medida se aplica tanto a quienes tienen un visado antes de que las reglas se endurecieran en la primavera de 2022 y para visados expedidos por otros países de la zona Schengen, según consta en un comunicado. Las autoridades noruegas harán una excepción en el caso de visitas a familiares cercanos residentes en el país o para ciudadanos rusos que vayan a trabajar o estudiar allí o a otro país del área Schengen. En este sentido, apuntan a que la decisión de endurecer las reglas de entrada está en la línea con la política noruega de estar junto a sus aliados y socios en las reacciones a lo que dicen es la guerra ilegal de Rusia contra Ucrania, es lo que señala la ministra de Justicia noruega. Respuesta por parte de Rusia. El Kremlin ha condenado hoy la decisión de Noruega de restringir la entrada de turistas rusos en el país escandinavo debido a la guerra en Ucrania. Dice que ellos no aceptan estas decisiones y que lamentan que los dirigentes noruegos hayan elegido justamente esa vía de empeoramiento de las relaciones, es lo que manifestaba Dmitry Peskov, portavoz presidencial ruso, en su rueda de prensa telefónica diaria. Peskov ha destacado que al margen de esta decisión, últimamente las relaciones entre ambos países ya no eran muy bollantes. Dice que sin lugar a dudas estas decisiones no pueden quedar sin respuesta. Noruega, país miembro de la OTAN y con el que Rusia comparte menos de 200 kilómetros de frontera, impedirá a partir del 29 de mayo el acceso a los turistas rusos. Hablamos también de Estonia. Los guardias fronterizos rusos, dicen, retiraron las boyas de navegación del lado estonio de un río que separa los dos países. Es lo que apunta este jueves la nación báltica, añadiendo que buscaría una explicación, así como la devolución del equipo. Unas 24 de las 50 boyas colocadas recientemente en el río Narva para marcar las rutas de navegación fueron retiradas en las primeras horas del jueves, según dijeron la policía y la guardia fronteriza de Estonia en un comunicado. Los cambios naturales en el lecho del río hacen necesario volver a trazar las rutas marítimas anualmente, según dijo la autoridad, y agregó que la ubicación de las boyas entre Rusia y Estonia había sido disputada desde el inicio del conflicto en Ucrania. A principios de esta semana, el Ministerio de Defensa ruso publicó brevemente una propuesta para revisar la frontera marítima de Rusia en el mar Báltico Oriental, pero luego la eliminó de un portal oficial después de generar preocupación entre los miembros de la OTAN, incluida Estonia. No quedó inmediatamente claro si esta retirada de las boyas estaba relacionada con algún plan por parte de Rusia en el mar Báltico. Hablamos también, en este caso, de Rusia. Dijo que la principal línea eléctrica que abastece la central nuclear de Zaporilla, en Ucrania, estuvo fuera de servicio durante más de 3 horas este jueves, aunque no había ninguna amenaza para la seguridad. Los 6 reactores de la planta de Zaporilla, en manos de Rusia y situada cerca de la primera línea del conflicto en Ucrania, no están en funcionamiento, pero depende de la energía externa para mantener frío su material nuclear y evitar un accidente catastrófico. La dirección rusa dijo en su canal oficial de la aplicación de Telegram que se estaban investigando los motivos del corte, que no provocó ningún cambio en los niveles de radiación. Hablamos también de Ucrania. El gobierno ucraniano ha vuelto a apelar con urgencia a los países aliados que cuentan con sistemas antimisiles Patriot para que envíen de inmediato otras 7 unidades adicionales de este medio de defensa antiaérea, después de que un ataque ruso haya matado este jueves al menos 7 personas en la urbe de Kharkov. Dice Zelensky que este ataque atroz debe recordar a todos alrededor del mundo que Ucrania siga necesitando urgentemente 7 sistemas Patriot. Es lo que ha escrito en sus redes sociales el ministro de Exteriores de Kiev, Dmytro Kuleba, que ha dado las gracias a Alemania por haberse comprometido a enviar uno de estos sistemas que pide Ucrania y anima a otros países a seguir el ejemplo. Dice que no se trata de señalar a nadie, pero una vez más apremió a los países que tienen Patriots a que aceleren las decisiones y suministren estos sistemas a Ucrania. Dice Kuleba que se necesitan ahora, no mañana, y que desgraciadamente las meras palabras de solidaridad no interceptan misiles rusos, es lo que remachaba el jefe de la diplomacia ucraniana.
Hablamos también del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Tiene previsto visitar Francia e Italia en junio para participar en la conmemoración del Día D y la reunión del G7, según informa Político, citando fuentes no reveladas. Durante estas visitas, Zelensky pedirá a sus socios de la OTAN que derriben misiles rusos sobre Ucrania utilizando sus propios sistemas de defensa, en lugar de enviar misiles a territorio ucraniano. Esta solicitud busca intensificar la colaboración y el apoyo militar de los países aliados en el conflicto contra Rusia. Precisamente Polonia está considerando esta opción, la posibilidad de derribar misiles rusos cerca de sus fronteras, es lo que declara el portavoz del Ministerio de Defensa del país, Pavel Gronsky, después de que las autoridades ucranianas hicieran esa propuesta a sus aliados. Dice que esta cuestión se está examinando desde el punto de vista jurídico y técnico, pero que aún no se ha adoptado una decisión a este respecto. Lo que apuntaba Gronsky en una entrevista a la agencia de noticias ucraniana Ukrinfor. Agregó también que Kiev pidió a Varsovia que utilice su sistema de defensa antiaérea para destruir misiles rusos sobre el territorio de Ucrania. Gronsky añadió que las conversaciones sobre el caso surgieron después de que, según él, supuestamente un misil de crucero ruso entró en el espacio aéreo polaco cerca de la ciudad de Oserdov durante 39 segundos y luego salió de él. Miramos también a Ecuador. El gobierno de Daniel Noboa ha declarado este miércoles el estado de excepción en 7 de las 24 provincias del país, donde la violencia ha empeorado en las últimas semanas. La medida, que tiene el respaldo del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, permite el despliegue de militares en las calles del país. Según el documento difundido por la Presidencia, el estado de excepción fue decretado por 60 días para las provincias costeras de Guayas, El Oro, Santa Elena, Manabí y Los Ríos, y las amazónicas de Sucumbíos y Orellana, además de la población de Camilo Ponce Enríquez. El decreto considera que en esas zonas se han agudizado hechos de violencia sistemática perpetrada por grupos de violencia organizada, organizaciones terroristas, individuos beligerantes no estatales. En el marco del estado de excepción, el presidente Daniel Noboa, en el cargo desde noviembre pasado, suspendió los derechos a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. Hablamos también de México. A esta hora seguimos pendientes de la tragedia que ha sacudido México. Hasta 9 muertos y más de 50 heridos tras derribarse el escenario durante un mitin en el estado de Nuevo León. En el escenario se encontraba el candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, que se encontraba junto con parte de su equipo por el cierre de campaña de Lorena Canavati Bomboste, la candidata a la alcaldía de San Pedro Garza García en Nuevo León, que se encontraba a su lado en el momento del colapso. Una ráfaga de viento ha sido la que ha derribado la estructura techo y la pantalla gigante. El pánico se extendía en el público y el caos se desataba por el viento y los objetos que eran arrastrados sobre las cabezas de los asistentes. Miramos también a los BRICS. Dado que la alianza ha demostrado ser inmensamente exitosa en sus iniciativas de desdolarización, el bloque ha anunciado aún más avances en ese sentido en 2024. Específicamente, el viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Ali Bagheri Kani, ha declarado el compromiso continuo del bloque de intensificar sus movimientos para alejarse del dólar estadounidense. En su intervención en el foro Rusia Mundo Islámico Kazán 2024, Bagheri Kani ha hablado sobre los esfuerzos continuos de la alianza. La declaración aseguró que los países dentro de la alianza continuarán desarrollando la infraestructura necesaria en diferentes vías económicas para garantizar transiciones antidólar más fluidas. Rusia y China ya han abandonado el dólar en el 90% de sus transacciones. Sin embargo, la alianza BRICS ha anunciado que habrá aún más desdolarización en 2024. Específicamente, Irán discutió recientemente el desarrollo de infraestructura para apoyar la transición. Hablamos también de JP Morgan, y es que James Gorman ha anunciado este jueves que dimitirá como presidente de Morgan Stanley a finales de este año, poniendo fin a un mandato de casi 20 años. El anuncio se hizo oficial durante la asamblea anual de accionistas de la empresa. Aunque no se nombró un sucesor inmediato, se espera que el actual director ejecutivo, Ted Pick, asuma este cargo. La decisión de Gorman se produce después de que dimitiera como director ejecutivo en enero. Asumió el cargo de líder en 2010 y desempeñó un papel crucial en Morgan Stanley durante la crisis financiera. Las acciones del banco estadounidense han subido un 8% en lo que va de año y más del 21% año tras año. También ha sido protagonista sin duda Nvidia, que se disparó hasta un 10% este jueves tras la publicación de los resultados de ganancias de la compañía, superando los 2,57 billones de dólares en capitalización de mercado. La empresa, que cotiza a un nivel récord, informó ayer que sus ingresos habían aumentado un 262% y que sus ganancias también habían aumentado, mejorando un 628% hasta los 15.000 millones de dólares. Las acciones de Nvidia han aumentado un 109% en lo que va de año y un 237% año tras año. Las acciones llegaron a subir, como decíamos, hasta un 10,04%, cotizando hasta los 1.044,80 dólares
cada una. Pendientes de más noticias, más actualidad, el foco también en el mercado cripto, rumores sobre Ethereum, ojo que se habla de una posible aprobación hoy mismo en torno a las 10:30, 11 de la noche, hora española. Hacemos una pausa, unos minutos y volvemos con análisis, con expertos en Negocios Televisión.